Bueno, de vuelta, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Sé que esperemos que dure 40 minutos, 45 minutos, pero sé que están quizás en su día laboral y creemos que esto está bueno y esperemos que se lleven muchas cosas para su día a día. Bueno, hoy vamos a estar, a ver, ahí la siguiente, ahí, hablando un poco de storytelling con datos, creando presentaciones de impacto. Obviamente, la agenda que tenemos para hoy es primero una intro, una presentación, una breve encuesta, por qué importan las presentaciones, vamos a hablar del tema de audiencia, elementos visuales, enfocando la atención y las trampas de los datos, ¿no? Pero bueno, primero quiero decir un poco las reglas. Primero, para consultas, dudas, van a poder escribir en el chat. Hace ahí 2 clics más, sale. Después de esto van a poder, si quieren, contactarnos, también post webinar. Y abajo a la derecha van a poder ver ese simbolito que es un triángulo, un cuadrado, un círculo, y van a tener ahí la posibilidad de hacer clic en preguntas y respuestas para hacer preguntas, en las cuales Ale va a estar respondiendo, y a la vez, ahora vamos a estar lanzando una breve encuesta que Ale la va a estar lanzando, para también interactuar un poco con todos los que están detrás. Y ahora bien, una breve introducción. Primero, lo más importante del día de hoy, Alejandro Romanicio, para quien no lo conocen, licenciado de Economía Empresarial. Mira cuántos corazones, mucha gente que te quiere, ¿eh? Y máster en Management y Analytics en la ITELA, más de 12 años está liderando pequeños y grandes equipos de más de 100 personas, formó y lideró áreas de operaciones y Customer Experience, entre otras, en startups y grandes empresas como Mercado Libre, Naranja X, Kimberly-Clark. Actualmente dirige la consultora Learn to Work, que capacita y fomenta la cultura data-driven en organizaciones. Autor de papers sobre la aplicación de técnicas de Machine Learning para la predicción de la satisfacción de los usuarios a partir de chats con atención al cliente. Así que un lujazo tenerlo a Ale acá. Y un poco sobre la consultora, White Elephant Consulting, para aquellos que no nos conocen. Somos una consultora de negocio que proveemos soluciones con foco en las áreas de marketing, comunicación y ventas. Y nuestro foco está en desarrollar soluciones que sean accionables, basadas en data, para mejorar la performance del negocio en estas áreas de manera sostenida en el tiempo. Lo que queremos siempre es que nuestros clientes vendan más y sean más rentables. Y ahora sí, Ale, todo tuyo. Bueno, vamos con esto. Quiero que me presten atención a esta historia que les voy a contar, porque después de esta historia van a tener que responder una pequeña encuesta. Imagínense la historia de Lorena. Lorena es una analista de negocios en una empresa. Lorena quiere proponer la introducción de una nueva aplicación al mercado. Para eso realizó una encuesta entre todos los usuarios y con los resultados de la encuesta pudo entender que conviene analizar y lanzar en el mercado un nuevo módulo de la aplicación, un nuevo producto. Se preparó un tablero donde muestra los resultados de forma excelente, que le llevó un montón de tiempo preparar, y después de armar una presentación para presentarle al board y a los gerentes de producto, llegó el momento de la presentación. Puso su tablero en pantalla, los datos estaban todos perfectos, tal cual los había hecho ella, comenzó a presentando el contexto, el caso de negocio, hasta que, en la mitad de la reunión, el head de producto le preguntó sobre cómo dan estas encuestas para el grupo etario de los millennials. Ahí entró en pánico Lorena, ya que no tenía los datos esos, ella había preparado todo, pero no había segmentado por grupo etario, con lo cual la reunión cambió de tono, pasó a ser una reunión sobre cómo se hacen las encuestas, si vale la pena segmentar por grupo etario, y se perdió el hilo y el impacto que Lorena quería tener en el público que le estaba escuchando. Ella quería proponer la recomendación del producto. Ahora vamos con la encuesta y les quiero preguntar, cuéntenme ustedes si alguna vez les pasó algo similar. Así que por favor vean ahí donde dice, ¿te pasó alguna vez algo parecido? Hagan clic y respondan a la encuesta para ver los votos.
Ya van cayendo los votos, veo llenarse las barritas de los sí, muchos con el sí algo similar, ¿sí? Probablemente muchos no con una recomendación de producto, pero sí haya sucedido que se desvió un poco la atención de lo que originalmente en nuestra cabeza queríamos presentar, ¿verdad? A pesar de haber hecho un montón de trabajo con los datos. Bien, tenemos unos 5 votos para el sí tal cual, casi 20 votos para el sí algo similar, y nadie respondió. Pensé que quizás había alguien, pero no. El no, que es siempre preparo mis presentaciones de datos exactamente como mi audiencia las espera. De alguna forma es una buena noticia entonces que estemos acá. Espero poder ayudar con esto. Y les quiero contar entonces un poco sobre storytelling con datos. ¿Y por qué importan las presentaciones? Piensen en lo siguiente, y no solo en el ejemplo que les acabo de dar, sino, por ejemplo, en yo que preparé la presentación para este webinar. En el proceso de preparación, presentar este webinar es el 5% del tiempo que le dediqué, pero va a generar 95% del impacto. En definitiva, yo para preparar este webinar tuve que investigar un montón de elementos, de papers, de libros, tuve que analizar datos, preparar datos, sintetizarlos para mostrarles gráficos, como por ejemplo el gráfico que están viendo en pantalla. También tuve que dedicarle tiempo a lo que es la presentación y como buen procrastinador pueden ver que al principio le dediqué un poco de tiempo y obviamente dejé un bache hasta volver a trabajar y sobre el final empiezo a acumular todo el trabajo en esta última barrita, pero realmente la presentación son estos 45 minutos que están sucediendo ahora en este momento. Es el 5% del tiempo dedicado. Le pude haber dedicado más de 400 minutos a la investigación y análisis, más de 80 al diseño de la presentación, pero solo 45 a esta presentación. Entonces, presentar es el 5% del tiempo, pero 95% del impacto. ¿Y por qué es el 95% del impacto? Porque en todos estos más de 550 minutos que le dediqué a investigar y al diseño de la presentación, quien estuvo metido ahí era una personita, yo. Y en estos 45 minutos están todos ustedes. Por eso es que este es el momento del impacto y por eso es tan importante preparar presentaciones de manera consciente. Lo importante es que podamos hacer las presentaciones de manera consciente y pensando en a quién le vamos a comunicar. Por eso es súper importante pensar en nuestra audiencia. Y acá les voy a contar una historia y estoy viendo que tengo la misma remera. No es que me la saqué hoy, evidentemente uso mucho esta remera. No es el mismo casco para todos. Y déjenme que les cuente una historia de noviembre del año pasado, que en realidad va un poco más atrás en el tiempo. En mi luna de miel estaba con Dem, mi mujer, en donde estábamos y queríamos hacer un paseo en bici y tuvimos que alquilar unas bicis. Llegó el momento de que me den el equipamiento para la bici y tenía que ponerme el casco. Y si bien mi mamá dice que yo no soy cabezón y lo defiende, yo estoy seguro de que sí soy cabezón y lo pude comprobar ahí, porque no es el mismo casco para todos. Yo tuve que agarrar el único casco que era de tamaño extra large para que me entre en la cabeza. Entonces, confirmé fehacientemente y con data empírica de que no es el mismo casco para todos. Y así como no es el mismo casco para todos, no es la misma presentación para todas las personas. Y acá quiero decir una frase que vamos a repetir mucho hoy. Cuando hacemos presentaciones tenemos que ser intencionales con las decisiones que tomamos sobre lo que vamos a mostrar. Tenemos que ser intencionales con cada elemento que mostramos en nuestra presentación. Por ejemplo, fíjense este slide y no se preocupen tanto por el contenido, sino en algunos elementos que les voy a mostrar ahora. Y vayan pensando en qué contexto y a qué audiencia se presentaría este slide. Por ejemplo, uso de colores. Vemos que hay algunos colores bastante sobrios. Se ve un azul oscuro, una gama de azules por acá, se ve el gris, y solo hay un naranja que tampoco es tan chillón, digamos, para resaltar algún dato por acá. Después, fíjense que hay un logo también de la empresa ahí abajo, lo cual marca un poco de entidad y de seriedad. Aparecen muchos gráficos, todo este gráfico de barras que aparece a la izquierda y este que aparece a la derecha. Aparecen métricas, porcentajes, números.
se mencionan las fuentes de datos, pareciera que es algo súper exacto, ¿no? Y que tiene cierto trasfondo de datos que quiero mostrar, quiero ser intencional con mostrarlo en mi presentación. El uso de la tipografía es una tipografía que denota algo de seriedad y de tono sobrio, como dijimos. Uso de imágenes, no hay imágenes, ¿sí? Elegí justamente no poner imágenes. Y fíjense también otro elemento, la alineación. Todo este texto de la izquierda está alineado acá a la izquierda con el lugar más a la izquierda del gráfico, al igual que esto con esto, ¿no? Entonces me está mostrando algo de recto, sobrio, un tono de datos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la audiencia a la que le presentamos. Por el contrario, fíjense la siguiente slide del equipo de finanzas. Bienvenidos los nuevos integrantes del equipo de finanzas. A este equipo, el mejor equipo, les damos la bienvenida. Les vamos a pedir ahora que se presenten, que digan su nombre, sus expectativas, de qué trabajo vienen, así los conocemos todos y hasta cuenten una anécdota personal para que los conozcamos un poco más. Totalmente distinta este slide, ¿no? Desde el tono que usé para hablar hasta un montón de otros elementos. Fíjense, el fondo es de colores, de color pastel, de hecho. Hay muchas formas redondeadas, desde el uso, desde la elección de la tipografía, Comic Sans, que tiene las letras medio redondeadas, hasta dónde pongo estas imágenes de los nuevos integrantes. Además de la tipografía, también aparecen signos de exclamación solo al final y muchos, por ejemplo. Aparece esta imagen con animación también de una serie que me encanta, que es Brooklyn Nine-Nine. Si alguien la vio, va a entender que tiene un doble, que es muy bueno esto, digo, tiene un plus por eso. No están alineados tampoco, digamos, excepto esta parte de nombre y expectativas, no hay una alineación, hay cosas giradas en diagonal, GIFs animados, y también metí animaciones en el medio, ¿no? Entonces, acá hay algo claro y que más allá de que pudimos desmenuzar los distintos elementos, me marca un poco cuál es el tono de una slide. Ya con una sola slide nos podemos dar cuenta. Y esto va a responder, en definitiva, a esta premisa que es que no es el mismo casco para todos. Y va a responder a un poco lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una presentación, que es que para ser intencionales con el contenido que vamos a mostrar, tenemos que saber quién es nuestra audiencia. Y para saber quién es nuestra audiencia, tenemos que responder a 3 grandes preguntas. Primero, saber a quién le estamos hablando. Tenemos que ser específicos en esta definición porque va a influir en las decisiones que tomemos después de cómo presentamos. Tenemos que identificar el decision maker, ¿sí? Saber quién va a tomar la decisión para saber a quién le tenemos que llegar con el impacto. ¿Qué vínculo tenemos con esa persona y con las otras que van a estar alrededor? ¿Son personas que ya conocemos? ¿Hay confianza? ¿Hay un marco de seriedad porque queremos transmitir esa seriedad ya que son nuevos clientes, por ejemplo? ¿Y cómo me perciben esas personas? ¿Soy una voz autorizada para estas personas o no? Si no soy una voz autorizada, ¿tendré entonces que mostrar más datos, mostrar mi background para que tengan más legitimidad? ¿O alcanza, ya que ya me conocen y soy una voz reconocida, con que les muestre el contenido? Respecto al qué necesita saber o hacer la audiencia? Y esta pregunta es la guía, el norte de todo lo que van a hacer. En concreto, vamos a llamarle call to action. ¿Cuál es nuestro call to action, no? ¿Qué quiero que haga mi audiencia al final de la reunión o de la presentación? En general, las presentaciones no las hacemos solamente porque tenemos ganas de hacer una presentación, sino porque queremos que haya una reacción o una acción en la audiencia que nos está escuchando. Puede ser el stakeholder, o puede ser el decision maker, o pueden ser las otras personas que estén sentadas a la mesa. Por ejemplo, en esta presentación que estamos haciendo ahora, mi objetivo es que ustedes aprendan de storytelling con datos y se queden con curiosidad para seguir aprendiendo en ese camino. Y por último, el cómo. Esta columna del cómo no tiene tanto que ver con definir la audiencia, sino con decisiones que voy a hacer para adelante en mi presentación, dadas las primeras 2 columnas, y que van a definir cómo se presenta. ¿Qué tono voy a usar? ¿Va a ser un tono jocoso, formal, sobrio, un tono de festejo? ¿Qué datos o información van a sustentar mi punto principal? Y en concreto, y va a ser un foco grande que vamos a hacer ahora, ¿cómo voy a utilizar y mostrar esos datos en mi presentación para que tenga el impacto que definí en el qué? Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno en este cómo.
cómo podemos utilizar los datos y mostrarlos con distintos elementos visuales para que tengan un impacto en la audiencia. Vamos a meternos a ver distintos elementos visuales, algunos les van a sonar conocidos, otros no, y lo que me interesa ahora es que vayan agarrando algunos aprendizajes de acá para poder aplicarlos en sus presentaciones. Recuerden que si tienen preguntas, pueden ir dejándolas abajo a la derecha en el icono del triángulo, el cuadrado y el círculo para que las vaya respondiendo. Vamos con el primer elemento visual, que es un viejo conocido, el gráfico de líneas. Vamos a leer lo que aparece acá. El título del gráfico. Junio, primer mes en que las ventas superan la producción. En el gráfico tenemos un eje vertical que indica la cantidad de sillas. Parece que hay cierta venta y producción de sillas. Un eje horizontal que nos muestra los meses. Y tenemos dos líneas que, como se ve en azul, se ven las ventas acá. Y en gris se ve la producción. Lo que nos dice el título es que las ventas superaron la producción. Está bastante bien. Ahora, más allá de este gráfico, pensemos cuándo nos sirve utilizar un gráfico de líneas y cuándo no. Recuerden, siempre tenemos que ser intencionales con el uso de los gráficos. Tenemos que decidir usarlos por algún motivo. Esos motivos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, cuando queremos mostrar cambios y tendencias a lo largo del tiempo. ¿Sí? Cuando queremos que de un vistazo rápido se pueda ver que, por ejemplo, la tendencia de la producción está cayendo, esto rápidamente lo podemos ver por la pendiente que va en general a la negativa de la producción. También cuando queremos incorporar pronósticos, lo que se llama también como forecasts. Son súper útiles los gráficos de línea que muestran los datos reales. Por ejemplo, síganme con las ventas que estoy mostrando, que son 30, 34, 26, 25, así para todos los meses. Y a veces se incorporan con líneas punteadas la proyección de ventas para los meses que siguen. Y también para resaltar diferencias entre series de datos. Si yo les pregunto de un vistazo cuál es el mes en que hubo mayor diferencia entre las ventas y la producción, está bastante claro que es este mes de acá, porque se ve a claras que hay mucha diferencia entre ventas y producción. E incluso, si quiero entender la magnitud de esa diferencia en los meses anteriores, también puedo ver este área que está entre las dos líneas cuando se agranda más, que resulta ser el mes de abril, por ejemplo. También es súper útil para incluir anotaciones. Piensen en los gráficos como una herramienta para contar su historia. No solamente tienen que estar los datos, sino que pueden incluir anotaciones que acompañen y ayuden a la interpretación. Tienen que hacerle fácil, y ya vamos a hablar de eso, a quien lee el gráfico, la interpretación del gráfico. En particular, si por ejemplo mi mensaje no fuera el del título y yo quisiera resaltar que después de mayo, es decir, en junio, la producción cayó en picada, porque se redujo prácticamente la mitad, los gráficos de línea permiten muy fácilmente agregar anotaciones de este estilo. Por ejemplo, con una línea y un señalador, destacar que hubo un cierre de una línea productiva en mayo por acumulación de inventario. Esto permite que muy rápidamente pueda ver el texto y conectarlo con el dato que veo gráficamente allí. Ahora bien, fíjense este otro gráfico de líneas que no es tan afortunado. Los autos grises son los más vendidos, con 1.654 unidades. Tenemos en el eje vertical autos vendidos y en el eje horizontal tenemos lo que pareciera ser colores de autos. Rojo, azul, gris, negro, blanco, otro. Y vemos una línea que los conecta y entiendo que estas etiquetas es la cantidad que se vendió de cada color. Ahora, ¿por qué es que este gráfico de líneas no resulta tan adecuado para este caso? Bueno, en particular, los gráficos de líneas no se prestan muy bien a datos categóricos. ¿Y qué son los datos categóricos? Los datos categóricos, para decirlo de alguna forma simple, son los datos que no son numéricos. Por ejemplo, el color de un auto. Rojo, azul, gris, negro, blanco y otro. ¿Por qué? Porque el eje X está asumiendo que hay cierto orden, porque los datos están conectados por líneas. Y en realidad, gris no viene antes que negro, ni negro viene antes que blanco. No existe un orden en los datos categóricos. Entonces, esta noción de que hay una continuidad en los datos es errónea con los datos categóricos. También son inadecuados para representar proporciones. Supongan que yo les quiero contar que los autos grises representan más del 40% de la producción entre todos los colores. En este gráfico de líneas no es fácil de identificar esto. Sí puedo ver el valor absoluto, que es un pico, pero si quiero saber relativo al resto cuántos son los autos grises, me es muy difícil verlo desde este gráfico.
Pasemos al siguiente elemento visual, el gráfico de barras, también un viejo conocido. Fíjense este gráfico que aparece acá. Las ventas online ganaron terreno en los últimos 3 meses. Acá tenemos en el eje Y las ventas y los meses en el eje horizontal. Como ven acá en la leyenda, aparece en un gris clarito o en un celeste las ventas de los locales, de las tiendas físicas, y en azul más oscuro las ventas online. Entonces, coincidente con lo que dice el título, efectivamente veo rápido que ganaron terreno las ventas online. Fíjense que este eje está al 100%, es decir, me está mostrando la proporción sobre el total. Entonces, tengo que ser intencional con elegir, por ejemplo, acá un eje así, cuando quiero mostrar proporción. Estos gráficos me van a servir justamente cuando quiero mostrar la proporción entre categorías. Acá puedo saber que ocupan muchísimo más las ventas online que las ventas locales, que representan, pareciera, casi un 90% sin saber exactamente cuándo. Entonces, de un vistazo lo puedo ver. También hay otros tipos de gráficos de barra, que son los que en el eje Y tienen valores absolutos, no proporciones. Por ejemplo, fíjense el que sigue. Los autos azules fueron el color más vendido este mes. Esto es lo mismo que habíamos visto en el gráfico de líneas, pero ahora lo tenemos en forma de barras. Y acá está mucho mejor el gráfico, porque puedo ver los autos vendidos y ya no los tengo conectados por una línea a todos los datos, sino que son barras separadas, que tiene sentido ya que no hay una continuidad entre los colores. Y acá, lo que uno hace en general cuando ve el gráfico de barras, automáticamente nuestro ojo se va al tope de cada barra. Entonces, voy a comparar la altura de esta barra con esta, por ejemplo, y voy a saber cuánto es esa diferencia absoluta entre cada barra. Entonces, me sirven para mostrar las diferencias en valores absolutos entre las categorías. Rápidamente, por ejemplo, puedo ver que el color blanco tiene más o menos un cuarto de la producción que el color azul. Salimos del gráfico de barras y vean este ejemplo de este slide. 97% de nuestros envíos se entregaron a tiempo el último mes, gracias al cambio de proveedor de servicios logísticos y mejoras en la eficiencia de rutas. Acá está claro lo que quiero, mi intención, ¿no? Y se acuerdan que cada elemento que agregamos tiene que tener una intencionalidad. Vamos a hablar en este caso ya no de un gráfico de líneas ni de un gráfico de barras, sino de otro elemento que a veces se menosprecia, que son los números y el texto. Cuando hablamos de números, los utilizamos cuando queremos destacar una métrica principal acompañados por palabras. Les aseguro que si ponen una slide donde está este número 97 en tamaño gigante, en negrita y en un color que destaque, nadie se va a olvidar que ese es el porcentaje de envíos entregados a tiempo. Entonces, usen los números de forma intencional. No hace falta usar gráficos complejos. A veces con un número basta para poder transmitir el mensaje que quieren, que es destacar la performance, por ejemplo, de los envíos logísticos. Siempre es muy útil acompañarlos por palabras para que tengan su contexto. Y por último vamos a ver otro elemento visual que es la tabla de datos. Este elemento hay que usarlo con cuidado. Fíjense esta tabla de datos que muestra, como se ve acá arriba, el nivel de inventario que tengo. Y acá tenemos una referencia que en colores grises van a estar los niveles de inventario bajos y en color celeste más oscuro los inventarios altos. Acá podemos ver en las filas el modelo, ahora por lo que vemos son de autos. Tenemos modelos de lujo, sedán, hatchback y 4x4. Y en las columnas tenemos la región, norte, sur, este, oeste. ¿Cuándo nos sirve mostrar una tabla de datos en las presentaciones? Las tablas de datos son útiles cuando necesitamos dar detalle, cuando se necesita detalle. ¿Se acuerdan que hablamos de pensar en nuestra audiencia y cuánto tenemos que legitimar nuestra expertise con nuestra audiencia? Si necesitamos que la presentación muestre detalle para mostrar que somos expertos en el tema o porque lo necesitan nuestros interlocutores, las tablas pueden ser algo útil. Cuando necesitamos también comunicar a distintas audiencias con una sola gráfica. Por ejemplo, imagínense que en la mesa están los gerentes de planta de las 4 regiones, norte, sur, este y oeste. Acá, con una simple tabla podemos mostrar rápidamente la información que le interesa a cada uno y cada uno va a estar leyendo lo que le interesa a él, ¿sí? Y también nos sirve cuando queremos mostrar muchas categorías a la vez. Fíjense que acá estamos mezclando 2 variables, 3 variables en realidad, la región y el modelo de auto, y para cada uno de ellos estamos mostrando una métrica que es el nivel de inventario. Estamos mostrando 16 datos de un vistazo.
Entonces, eso está bueno, pero ojo con poner demasiadas variables. Úsenlo, digamos, a conciencia. Y algo que sirve muchísimo para quien no va a ver porque puede ser que en la audiencia tengamos gente que quiera ver el dato específico y gente que quiera lo que se llama el big picture, la noción general de cómo viene esto. Tengan en cuenta que hacer un mapa de calor, y ahora les voy a contar qué es un mapa de calor, puede servir. El mapa de calor es esta referencia continua de colores, donde los colores más altos se ven con un color más saturado, ¿sí? Como de un vistazo puedo ver que estos dos, los 4x4 del norte y los de lujo del este, son los que más inventario tienen. Y de un vistazo rápido puedo ver que el color menos saturado, ese gris clarito, aparece por acá o por acá, y son las regiones y modelos que menos inventario tienen. Ayúdense con los mapas de calor para esto y no se tienten a poner muchísimos colores, sino que cuando quieren mostrar una sola métrica, vale mucho más la pena poner un color bien saturado para la métrica alta y un color apagado, como es este blanco o gris para las métricas bajas. Ale, acá tenemos una pregunta de Carolina que dice, en el gráfico de barras de los autos, cuando está con colores, ¿no? De los autos de colores, ¿no convendría mostrar una torta, por ejemplo? Bueno, es súper acertada la pregunta porque los gráficos de torta son a veces bastante polémicos. Entiendo que es esta la gráfica. Todo depende del objetivo que tengas. Ahora, probablemente con el gráfico de torta, si alguien está pensando en hacer un gráfico de torta, le interese mostrar proporcionalidad, justamente la porción, como en una torta, que ocupan los autos azules. Si esa es tu intención, podría ser bueno eso. Ahora bien, lo otro que podría utilizarse son estos gráficos de barras apilados para mostrar proporcionalidad, donde en el eje se pone porcentaje. ¿Y por qué, si bien se puede usar el gráfico de torta, por qué se recomienda a veces utilizar estos? Porque a veces en los gráficos de torta es muy difícil, y hay estudios donde se midió esto, es muy difícil comparar las proporciones, pues lo que estamos comparando son ángulos, en particular el tamaño de cada porción. Y a veces no es tan claro en un gráfico de tortas comparar de un vistazo si 33% es más que 35%. A veces no es tan claro y con estos gráficos de barras pueden resultar. Pero volviendo a tu pregunta, si tu intención en este gráfico es mostrar proporcionalidad, probablemente sirva más un gráfico de torta que este que está mostrando los valores absolutos. Gracias por la pregunta. Después de ver lo que son los elementos visuales, que ya vimos bastantes, ahora nos toca, con estos elementos que elegimos, decidir cómo le indicamos a nuestra audiencia que preste atención a tal o cual lugar de nuestra presentación. Eso es súper importante porque piensen que en el momento en que están mostrando en la presentación, los ojos de las personas se van a ir a lo que muestren y van a empezar a leer desde arriba a la izquierda, yendo renglón por renglón hacia la derecha y después bajando. Entonces, tienen que ser estratégicos también, sobre todo cuando están presentando en vivo, con cómo van mostrando los distintos elementos que aparecen en pantalla para que te escuchen. Porque si aparece un montón de información, probablemente dejen de escucharte. Y como ejercicio ahora les voy a pedir que se tomen unos segundos para ver este gráfico. Y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver sobre cómo reducir la carga cognitiva. Déjenme contarles que en este gráfico, yo que lo voy a presentar, lo que quiero comunicarle a mi audiencia es un mensaje muy simple, que es que desde agosto la cantidad de tickets recibidos fue superior a la cantidad de tickets procesados. Ese es el mensaje que quiero transmitir con este gráfico. Ahora, cuando hablamos de carga cognitiva, hablamos de el esfuerzo que tiene que hacer una persona para interpretar un gráfico. Les voy a dar unos segundos para que piensen qué elementos que aparecen en este gráfico los están saturando y les están aumentando la carga cognitiva. Es decir, les están haciendo que sea muy forzoso leerlo e interpretar la información. Piénsenlo unos segundos y ahora les voy a ir dando las respuestas. Bueno, yo les voy anticipando que hay más de 8 o 9 cosas acá. Así que sepan que hay mucha cantidad y se los voy a mostrar acá. Fíjense. Este eje, primero que está en color negro, con lo cual está comparado a esas marcas de graduación grises, me está resaltando la vista. Y además tiene unas marcas de graduación, que son esos palitos horizontales que aparecen acá, que se van para los dos lados. Me está sumando mucha más carga visual, en definitiva.
Lo mismo pasa con este eje que anda por acá. Después, fíjense acá lo que marqué, los decimales. Si yo estoy hablando de tickets recibidos y procesados, probablemente estos sean datos de algún centro de atención al cliente o de soporte de IT. Fíjense que si pongo decimales, no me agregan nada de valor y solo me agregan carga cognitiva y saturación visual. ¿Para qué quiero decimales si los tickets no pueden ser medio ticket ni un cuarto de ticket? Los nombres de los meses tienen dos cosas ahí. Primero, están a 45 grados, están en diagonal. Se estudió que cuando el texto se encuentra a 45 grados, la gente tarda 52% más de tiempo en leerlo. E incluso si está a 90 grados, cuando tenemos el texto girado, tardan 205% más de tiempo en leerlo. Con lo cual, los textos girados, enemigos. Y por otro lado, quizás no necesito, para que sea visualmente más liviano, tener todos estos meses escritos enteros, estos meses que son tan largos. Por ahí podría resumirlos. Fíjense esta otra marca que aparece acá. Esto es lo que se llaman las marcas principales y secundarias del eje. Podría ser que las quiera dejar, puede ser si me sirven como referencia para cada uno de los datos, pero depende de mi intención, quizás no necesito, y dado mi mensaje, que es contar que simplemente se despegaron después de agosto, quizás no necesito ese detalle exacto de referencia de las marcas. Seguimos con esto que aparece acá, las etiquetas de datos. Fíjense que tenemos en total son 12 meses, 24 etiquetas de datos. Para mi mensaje, que es que después de julio se despegó la cantidad de tickets recibidos de los procesados, ¿necesito esos 24 datos? ¿Realmente alguien va a leer esos 24 datos? Recuerden, tenemos que ser intencionales con cada elemento que aparece en los gráficos y elegirlo a conciencia. Estos marcadores a veces se utilizan, no significa que estén mal, lo que sí les cuento es, aumenta la carga cognitiva, nos satura visualmente el gráfico y lo hace mucho más cargado. Y por último, tenemos acá lo que se llama la leyenda, tickets recibidos y tickets procesados. Fíjense que si yo leo este gráfico, lo primero que probablemente lea es este eje y después empieza a leer estas líneas. Cuando quiero saber qué es esta línea azul, tengo que desviar mi mirada hacia acá, leer que es tickets recibidos y volver. Y ahora voy a leer la línea naranja y tengo que desviar mi mirada hacia acá para saber qué es y volver. Y si me lo llego a olvidar, tengo que hacer ese camino de nuevo. Todo esto es esfuerzo de la persona y es atención que están perdiendo de la persona de la cual quieren una acción, ¿sí? Probablemente esto sea un pedido de mayor headcount u otra persona para atender los tickets. Y perdón, dije el último, pero era el anteúltimo. Hay un elemento más, que es el borde grisado que ven acá, y de hecho está alrededor de todo este gráfico. Ya sabemos que todo esto es un gráfico. No hace falta contenerlo en un borde. Nos damos cuenta que todos los elementos se hablan con sí mismos. Entonces, veamos con todas estos detalles que fuimos viendo, cómo cambiaría el gráfico. Y recuerden el mensaje que quiero dar. El gráfico tiene que responder a la historia que quiero contar. Intencional con el mensaje que quiero dar. Yo quiero contar que tenemos un faltante después de agosto, porque tenemos muchos más tickets recibidos de los que podemos procesar. Y fíjense cómo cambia el gráfico si corregimos todos estos datos. ¿Transmite el mensaje? Yo creo que sí, y con mucha menos carga. Si yo quiero contar que la cantidad de tickets recibidos es mucho más alta después de agosto versus los procesados, con este gráfico me alcanza y me sobra. Y no solo que me alcanza, sino que es mucho mejor porque la gente va a estar prestando atención en este gap que está claro desde agosto. Y fíjense todo lo que hicimos. Sacamos los decimales, pusimos los meses resumidos, quitamos las líneas de graduación detrás. Dejé estas marcas acá en el eje porque me parecían que podían servir. Y fíjense también el uso del color. El eje, lo que se llama tirarlo al fondo, lo tiré al fondo, le saqué el negro intenso y lo hice un gris más clarito. Hablando de color, vamos a hacer una prueba y les pido ahora que todos presten especial atención en casa y para comprometerse con su respuesta, digan la respuesta en voz alta. Les voy a pedir que cuenten la cantidad de número 3 que aparecen debajo. Quédense tranquilos, no están viendo mal, no hay 3 ahora, sino que voy a hacer clic y va a aparecer. Así que cuando les diga ya, van a ver una imagen y en su casa digan en voz alta la cantidad de números 3 que ven. ¿Preparados?
¿Listos? Ya. Por ahí, si tienen alguien en su casa, piensa que están un poco locos pegando gritos enfrente de la compu. Pero espero que hayan acertado. Vamos a contarlos. Aparece uno por acá, no hay trampa, ¿eh? Dos por acá, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, fui contando línea por línea y lo fui buscando. Ahora, sin ninguna trampa, les voy a hacer otro desafío. Cuenten la cantidad de números 8 que aparecen debajo, ¿sí? Igual que antes, pero ahora van a contar los números 8. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Creo que no hace falta más tiempo, ¿no? Y no es porque tengan más práctica, ni porque los 8 sea un número más visible, sino por el color, ¿no? Hablamos de ser intencionales con las decisiones que hacemos en nuestros gráficos. La elección del color es esencial. Y fíjense que cuando hablamos de color uno tiende a pensar en pongo un naranja, un verde, un azul, un color chillón. No. No menosprecien el valor de los grises. No tienen que resaltar los colores, sino tirar al fondo lo que no quieren que resalte. Y el uso del color gris es súper relevante para eso. Acá solo con un color negro pude facilitarles muchísimo el desafío que les pedí, les reduje la carga cognitiva y ya pueden prestar atención al resultado de eso, que es que hay 7 números 8. ¿Sí? Hablando de elección de color, vamos a verlo en un gráfico ahora, en algo más pragmático, porque no creo que se dediquen a hacer desafíos de conteo de números a su público. Me presentan este gráfico. Las ventas de Esteban repuntaron en los últimos 6 meses. Veo, por ejemplo, que acá están las ventas en miles de dólares. Veo 800 líneas, 15 líneas por acá y los meses. A quien me presenta esto, lo primero que le voy a decir es que es un desastre lo que presentó, porque no se entiende nada. Pero estamos hablando de elección de color. Entonces, veamos cómo, tras una recomendación de hacer un uso intencional del color, esta persona puede mejorar este gráfico. Y, por ejemplo, tomó algunos recaudos. Por ejemplo, puso a Esteban en verde, con lo cual ya me está dando la indicación de que Esteban va a estar en verde bien. Las líneas ahora están de colores e incluso añadió la leyenda donde acá, dentro de las 15 personas, veo a Esteban en verde. Bárbaro, bárbaro, pero tengo otro verde oscuro, tengo otro verde intermedio y sinceramente no sé dónde está Esteban acá. Por lo cual, si tenemos que usar el color, tenemos que usarlo, pero no abusar y, de nuevo, ser intencionales. Y acuérdense lo de reducir la carga cognitiva. No necesito saber sobre estas 15 personas, necesito saber de Esteban, si ese es el mensaje que yo quiero dar. Entonces podríamos mejorarlo con algo tan simple como dejar en gris el resto de las líneas y ver efectivamente a Esteban en verde. Y acá veo muy claramente esta tendencia al alza en los últimos 6 meses, ¿sí? Obviamente hay otras mejoras que se pueden hacer a este gráfico, pero esto es para resaltar el punto del color. ¿De qué otra forma podemos enfocar la atención? Usando estratégicamente, y más que estratégica, diría intencionalmente, las etiquetas de datos. ¿Qué son las etiquetas de datos? Son estos pequeños numeritos que acompañan a cada punto de nuestros gráficos que indican el valor de la métrica que estamos mostrando. Veamos este gráfico. Sobrepasamos el objetivo por más de 50 clientes los 3 últimos trimestres. En el eje Y tenemos la cantidad de clientes y en el eje X tenemos los distintos trimestres. Y hay 2 líneas que obviamente ya sabemos que tienen alguna oportunidad de mejora porque, por ejemplo, tenemos la leyenda acá abajo y lo podría tener acá, clientes y objetivo. Pero bueno, en definitiva, la línea azul me indica los clientes, como se ve acá, y la línea naranja el objetivo. Entonces, poniendo foco en las etiquetas de datos, que son estos numeritos, podemos hacer un uso estratégico. Si nuestro mensaje es que queremos resaltar que sobrepasamos el objetivo por más de 50 clientes en los últimos 3 trimestres, quizás no necesitamos poner todas las etiquetas de datos. Quizás podemos hacer algo más de este estilo y ya que queremos marcar la diferencia absoluta de más de 50 clientes, nos interesa poner solo en los últimos 3 trimestres las etiquetas de datos. Jueguen con eso, que les va a ayudar a transmitir el mensaje y a descomprimir y desaturar todo el gráfico. Recuerden, las preguntas las pueden hacer haciendo clic en el icono de formas abajo a la derecha, el cuadrado, el triángulo y el círculo. Y vamos a ir con la última parte, ya estamos casi sobre la hora,
la última parte para que sean estratégicos en cómo contar los datos y para que estén atentos a cuando les cuentan datos también. Vamos a hablar de las trampas de los datos y déjenme decirle que las trampas no son de los datos, son de quien los cuenta. Fíjense esto que sale de un noticiero español del año 2013. En el noticiero que me pregunto que si respondía al partido político de turno, porque fíjense lo que muestra. Está mostrando todos datos reales, ¿no? Está mostrando en febrero la cantidad de desempleo. Lo que dice acá paro registrado es desempleo, es la forma de decir desempleo. Había 5 millones de personas desempleadas en febrero y en agosto 4.6, casi 4.7 millones de personas desempleadas. La verdad es que parece una caída muy buena, porque es una métrica que no queremos tener. Entonces bajó muchísimo el desempleo. Aplausos. Ahora bien, hay algo que está extraño acá y les diría incorrecto. Los números son verdad, 5 millones y 4.6. Los meses son correctos, febrero y agosto, y hay una caída, es verdad. Lo que está incorrecto y es tramposo es el EGI. Acá no se ve el EGI. Y les voy a mostrar, este mismo gráfico lo pasé a un Excel, y lo que está graficando es esto. Esto es literalmente lo mismo, solo que con la interfaz de Excel. Está mostrando la caída de 5 millones a 4.6 de febrero a agosto, pero acá les puse explícito el EGI. Fíjense esto. No arranca en 0, arranca en 4 millones y medio. Cuando tenemos, sobre todo cuando sabemos que nos quieren contar una historia que puede sonar medio sesgada, prestemos atención a esto. Los ejes truncados, esto significa ejes cortados, que no empiezan en 0, para este tipo de gráficos, pueden ser engañosos. Cuando yo empiezo este eje en el 4 millones y medio, hace que esta caída se vea muy grande, con una pendiente muy inclinada hacia abajo. Pero si yo pusiera el eje Y y lo corrigiera empezando desde 0, fíjense cómo cambia el gráfico. Ya no parece tan grande la caída, ¿no? Bueno, mucho cuidado con eso, a prestar atención cuando les presentan con los ejes truncados. Y lo siguiente que les quiero contar para que presten atención es la omisión de la proporcionalidad. Y vamos a pararnos en un escenario. Supongan que yo soy el intendente de la ciudad A y estuve muy creativo con los nombres acá para las ciudades. Acá tenemos un ranking de ciudades con más homicidios por año. Yo como intendente claramente no quiero que mi ciudad aparezca en el ranking. Sin embargo, una persona publicó este ranking y muestra que la ciudad A tiene 21 homicidios por año. Le sigue la ciudad B, C, D, y la ciudad es la mejor con un solo homicidio por año. ¿Qué pensará el intendente de la ciudad A? Si yo fuese el intendente de la ciudad, ¿cómo voy a estar con esto? Bueno, les anticipo que enojado, al menos, ¿sí? Y mucho más cuando les diga este dato. Esta es la cantidad de habitantes que no fue publicada en la nota de cada ciudad. Mi ciudad tiene 400.000 habitantes, la B 100.000, la C 20.000, la D 25.000 y la E 15.000. Ya por las caritas puedo ver que se dan cuenta cuál es el lío acá. En realidad, relativo y proporcional a la cantidad de habitantes, mis homicidios, por ejemplo, cada 100.000 personas, no son tan altos. Tengo 5,3 cada 100.000 personas. En cambio, la ciudad C, fíjense cómo salta a 25, porque si bien tiene solo 5 homicidios, es sobre una base muy chiquita de 20.000 habitantes. Con lo cual, sí les puedo decir que el fueguito empezará a salir de mi cabeza sin pelo. Y fíjense cómo quedaría el gráfico si fuésemos, digamos, consecuentes u honestos con este sesgo de la proporcionalidad. Si ponemos el ranking de ciudades con más homicidios cada 100.000 habitantes, ahí ya soy la mejor ciudad como intendente de la ciudad A y se empieza a pintar la sonrisa en mi cara y se ve realmente. Entonces, mucho cuidado con omitir la proporcionalidad, con mostrar valores absolutos cuando en realidad los tenemos que mostrar relativos a la cantidad de habitantes, la cantidad de vendedores, la cantidad de clientes, ¿sí? Bien. Vamos llegando al final y para cerrar, yo les anticipé que mi objetivo era que aprendan de storytelling con datos, pero también que se interesen y tengan más curiosidad. Por eso vamos a cerrar con cómo seguir aprendiendo. Y les voy a dejar algunos materiales que después de la charla, a todos los que se anotaron, les vamos a enviar para que los tengan y no tengan que anotar todo acá. Que son, primero,
cómo seguir aprendiendo, vean la charla TED de Hans Rosling. Este hombre es un capo de los datos y sobre todo de cómo mostrarlos de forma creativa. Habla del crecimiento del mundo y tiene un par de dinámicas con cajas y con gráficos de burbujas que se mueven a lo largo del tiempo, que es súper piola y va a ser súper inspirador para los que quieran meterse en este mundo. Consulten la guía de gráficos de Cole Nussbaumer. Cole Nussbaumer es una chica que se dedica al mundo de storytelling con datos, tiene varios libros publicados con esto, pero también tiene muchos recursos online, ejercicios, un blog, y tiene una guía de gráficos que ahí les vamos a pasar por mail el link, que sirve un poco para tener de machete, de ayuda a memoria, para saber cuándo utilizar cada gráfico y las mejores prácticas. Lean el libro de Darrell Huff, How to Lie with Statistics. Es un libro de la década del 50, del 60, pero está vigente hoy en día. Vieron que acá se muestran las distintas trampas que se pueden hacer con los gráficos y con los datos. Sigue vigente, como vieron, en el noticiero ese español hoy en día, así que vale la pena leerlo. Y como el tiempo es tirano, como dirían en la televisión, googleen dos conceptos que me quedé con ganas de contarles, pero no llegamos por temas de tiempo, que se meten más a la parte narrativa del storytelling con datos, no tanto a la parte técnica, que es el concepto de storyboarding y de arco narrativo. Googleen, investiguen por ahí y practiquen, pero practiquen hoy. Si tienen una presentación, alguna de las cosas, de los elementos visuales, de las estrategias para enfocar la atención, de la definición de la audiencia que tienen, alguna de estas cosas háganlas, al menos una, y vayan de a poquito, van a tener la grabación de esto aplicando todo lo que sigue. Y por último, pregunten a todos, porque así es como van a aprender, pidan feedback, pero también pregunten, sean curiosos y pregúntennos también. Digo, les vamos a mandar toda la información, así que ahí estamos a disposición para ayudarlos. Pregúntennos para seguir aprendiendo sobre esto. Y por último, les agradezco por su tiempo y espero que este gráfico sea reflejo de cómo van a seguir hasta ahora aprendiendo de storytelling con datos. Y bueno, gracias por su tiempo y nos quedamos para preguntas y Santi, te dejo el cierre. Impecable, Ale, la verdad que espectacular todo. Ahí tenemos a Hernando de Colombia también, felicitándote, Carolina, bueno, María Laura también. La verdad que hay muchos conceptos que nos quedan, desde pensar desde el minuto uno quién es el público al cual uno va a estar haciendo la presentación y cómo remarcar cada uno de la información que uno quiere mostrar. No sé si alguno va a querer hacer alguna pregunta. Lo tenemos a Ale acá a disposición. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Ahí puede dejar por escrito. La verdad que nos llevamos todos muchas cosas para empezar a implementar, como decís, hoy, ¿no? Desde presentaciones internas a clientes, me parece súper valioso. ¿Alguno quiere dejar alguna pregunta? Así lo aprovechamos a Ale. Y como decía Ale, vamos a estar enviando un correo luego con el video del webinar y al mismo tiempo también con estos links que Ale recién nos compartía. Bueno, ahí Ale siguen diciendo, Susana, también muchas gracias, Soledad también, súper claro, gracias por el espacio, muy productivo. Así que me parece que estuvo bueno, Ale. Que la gente se lleva muchas cosas y esperemos que puedan implementarlas, ¿no? Qué bueno. Bueno, fue súper intenso, mucha información junta. Déjenlo de cantar y, insisto, hoy ya prueben hacer algo de esto, tirar el eje para el fondo, poner una etiqueta, enfocar la atención. Bueno, prueben hacer algo de esto que les prometo que va a tener mucho impacto en el impacto que ustedes tengan en sus audiencias. Bueno, muchas gracias a todos. Después les mandaremos el correo con toda la información y el próximo mes tendremos un nuevo webinar que pronto estaremos enviando un correo con la próxima temática. Nos vemos y que termine mañana bien la semana. Gracias, Ale, por todo. Chao, gracias a todos. Que terminen bien el día.